Tenemos una sección cualquiera. Esta sección tiene aplicado un corte resultante. Este corte no es un corte ni en Z, es el corte resultante, la suma de todos los dos cortes que tiene la sección. Si tengo esa sección sometida a ese corte, yo querría usar Joúravsky para calcular tensiones en esta sección. Lo primero que tengo que hacer es darme cuenta que la teoría de Joúravsky se basa en la teoría de Bernoulli-Navier, en flexión, y la teoría de Bernoulli-Navier, como lo veníamos usando, requería de que el momento esté en ejes principales, y ahora lo que vamos a necesitar es que el diferencial de momento esté en ejes principales, lo que quiere decir que ese corte no lo podemos calcular tan fácil con la teoría de Joúravsky que venimos utilizando, y lo tenemos que dividir en las direcciones principales. No me importa si el corte es en Y o en Z. Lo que necesito es que el corte esté en 1 y en 2, siendo 1 y 2 las direcciones principales. En muchos ejercicios, Y y Z coincide con los principales, pero no tengo que usar Y y Z, no tengo que usar horizontal y vertical, tengo que calcular cortes en direcciones principales y ahora sí usar Joúravsky para calcular las tensiones tangenciales de estas cosas, porque la teoría que usamos, así como la estamos usando, está para ejes principales. Corto comentario, así como cuando en flexión, si no usaban ejes principales, tenían que poner el seno del ángulo que tenían entre la línea neutra y la línea de fuerza, en realidad Joúravsky es lo mismo. Pueden usar Joúravsky para otros ejes que no son principales, pero tienen que sumar, tienen que multiplicar por el seno del ángulo que hay entre la línea neutra y la línea de fuerza, que nos complica las cuentas y no queremos hacer. Entonces, porque somos vagos, dividimos el corte en principales. Pero bueno, tenemos un corte, lo dividimos en corte 1, corte en 2, ya está, estamos en principales, agarramos el primero y empezamos a calcular tensiones tangenciales en este perfil. Tenemos un perfil que en este caso es un perfil abierto, porque está abierto acá, tiene forma de C, y a este perfil en forma de C, y ahora sí C en serio, le calculamos tensiones tangenciales. Como es un perfil abierto, arrancamos de un borde, porque en el borde tau vale 0, y empezamos a avanzar haciendo cortes. Y calculamos el tau 1, y seguimos avanzando, calculamos el tau 2, seguimos avanzando, calculamos el tau 3. Ese tau, ¿alguien sabe si siempre va aumentando? ¿Tau 1 es más que tau 2, es más que tau 3? Al revés. ¿Tau 4 es más que tau 3? ¿Tau 3 es más que tau 2? ¿Tau 2 es más que tau 1? ¿Cómo aumenta ese tau? ¿Cómo aumenta ese tau? Puede ser que arrancando en el cero hasta el eje, digamos, vertical, llegas a un máximo y después empieza a disminuir. ¿Por qué un eje vertical? ¿Qué es el eje vertical? Porque no analizamos los momentos estáticos respecto a ese eje, ¿Cómo se llama ese eje? la línea neutra, digamos. Es la línea neutra del corte. Entonces calculamos momentos estáticos respecto a ese eje y como dijeron fantástico recién, ese momento estático va aumentando hasta llegar al máximo local, que siempre el máximo está en la línea neutra, y después empieza a bajar. Si esto es infinitamente pequeño, como hacemos de cuenta en este ejercicio, esto de que de un valor bajo sube hasta un valor máximo y después vuelve a bajar, se transforma en ese diagrama. De 0 aumenta un máximo y vuelve a bajar a 0. El máximo siempre coincide con la línea neutra asociada al corte. De 0 aumenta, baja. Y después la dirección esta la podemos pensar o haciendo todo esto de que comprimimos o traccionamos y equilibramos, o lo pensamos como que la suma de las taus tienen que ir para allá, entonces las taus tienen que ir para allá, y para generar una especie de flujo tienen que tener esas direcciones.
está bueno pensar ambas cosas. Lo que es más correcto es todo esto de que comprimo, tracciono, equilibrio, Cauchy, pero todo eso es medio largo. Si tienen el tiempo, por favor, hagan eso y después verifiquen que tiene sentido este tau de algún tipo de flujo. Pero bueno, calculamos las tensiones tangenciales debido al corte 1 y vemos a ver si se cumplen las ecuaciones de equivalencia. Nos paramos en el baricentro, vemos que más o menos esta flecha que va para arriba se compensa con esta que va para abajo, esta que va para abajo se compensa con esta que va para arriba. La suma de flechas verticales da 0. Fantástico. Todo parece ir hacia la derecha. La suma de flechas horizontales me debería dar el corte. Fantástico. Y nos paramos en el centro, calculamos los momentos que generan esto. Y la parte de arriba tienen ese momento, la parte de abajo tiene ese momento, esos momentos torsores se equilibran entre sí y eso se compensa y me da que el momento torsor respecto al baricentro de las tensiones tangenciales es igual a 0, como debería darme. Esto de que el momento torsor de las tensiones tangenciales respecto al baricentro da 0, se va a dar siempre que el Q pase por un eje de simetría. Cuando este corte pasa por un eje de simetría, por simetría justamente, este momento torsor se debe compensar con este momento torsor. O sea, no sé si todo el mundo me entiende, pero estas tensiones que están haciendo así, y si solo mido las de arriba, eso claramente estaría girando, estaría generando una torsión. Pero esa torsión se compensa con esta torsión, y esta compensación se va a dar siempre que el corte coincide con un eje de simetría. Y es lo que dice acá. Cuando el corte está en un eje de simetría, está todo en equilibrio y no debo agregarle nada más para generar equilibrio. Y esto es claramente una frase que nos indica que en algún momento tengo que generar tensiones adicionales. Y eso sucede justamente cuando mi corte no pasa por un eje de simetría. Así que analicemos ahora las tensiones tangenciales en este caso. Tengo el mismo C, pero ahora quiero calcular por Jourhavsky las tensiones tangenciales en este C. Y la idea es la misma. Arranco acá porque el tau vale 0 y en un perfil abierto arrancamos en un tau 0. Como el corte va para abajo, mi línea neutra es horizontal. Y en realidad lo tengo que dibujar acá. ¿Cómo va aumentando o disminuyendo cuando empiezo a calcular tau 1, tau 2, tau 3, tau 4, tau 5, tau 6? ¿Cómo aumentan las tensiones tangenciales? Y ahora tenés el máximo del otro lado, en la línea neutra, El máximo lo voy a tener acá. y irían creciendo hasta ahí y después irían bajando. ¿Puede ser? Claro, exactamente. Van a ir aumentando hasta ahí. Ahí tengo un máximo local. Y después van a ir bajando hasta 0. Lo dibujé distinto, me acabo de dar cuenta que como ahora aparece en pantalla, pero la idea es que arrancan en 0, aumentan hasta un tau max. Así que borro mi dibujo y muestro lo que está en pantalla, que es básicamente lo mismo. Arrancan en 0, aumentan a un tau max. Y el sentido lo pensamos, como antes, corto, aprieto, equilibrio, Cauchy. Todo eso, o intentar pensar un flujo de tensiones. El corte va para abajo, entonces medio que tiene que ir para abajo, y para que después eso tenga un flujo, tiene que tener esa dirección. Idealmente, piensen esto de corto, eso está comprimido, si está comprimido, equilibrio para afuera, Cauchy para allá. Y me da
esa dirección. Pero bueno, después de mucho analizar y no hacia las corridas como estoy haciendo yo porque ya sé el resultado, llegamos a este diagrama de tensiones tangenciales. Y al igual que antes, nos ponemos a ver si se cumple la ecuación de equivalencia. En horizontal parece que estas cosas que van hacia la izquierda se compensan con esto que va a la derecha y en horizontal me da 0. En vertical tengo un pedacito que va para arriba, fíjense que esto va para arriba, pero bueno, tengo pedacitos que va para arriba, un pedacito que va para arriba, un pedazote que va para abajo, en total me va a ir para abajo, va a andar bien la ecuación de equivalencia con el corte en dirección 2. Pero cuando intentamos calcular el momento torsor de estas tensiones, notamos que la parte de arriba gira de esa forma, esto es antihorario. Y la parte de abajo gira en esa forma que vuelve a ser antihorario. Estas tensiones tangenciales me estarían dando un momento torsor antihorario. Esto me da un momento torsor antihorario, pero acá no tengo un momento torsor antihorario. Y estas dos cosas deben ser equivalentes. Y esto no es lo que está mal, porque estoy calculando las tensiones de esta cosa. Entonces, esto es lo que está bien, y a esto, así como está ahora, está mal. Me está dando un momento torsor que no debería darme. Y esa es la base del centro de corte. Vemos que estas tensiones tangenciales me están dando un momento torsor que no está bien. Y acá es una frase que corregí, veo que no se grabó mi corrección. Esto está girando para allá. Entonces, tengo que agregarle algo que genere una torsión en sentido contrario. O sea, y por eso no me gusta esta frase, no debemos agregar una torsión, sino que debemos añadir tensiones tangenciales para equilibrar. Cuando digo equilibrar, digo, tengo que agregar estos en el lado de la derecha. Botón incorrecto. En el lado de la derecha, esto me estaba haciendo ese momento torsor. Entonces debemos añadir tau para equilibrar, de forma de que tengo que agregar un diagrama, un diagrama de tensiones tangenciales que sumado al de arriba me den lo de la izquierda. Tengo que agregar algo que sumado a lo de arriba me dé lo de la izquierda. ¿Se entiende esto? Me enchalé un poco porque quise cambiar las palabras, pero ¿se entiende? Felipe, perdón, ¿yo te puedo hacer una consulta de algo que dijiste antes de las tensiones verticales? Dale. No me quedó claro por qué decís que tenés una resultante. Sí, dijimos que esa grieta tendía, ese, digamos, corte tendía a 0. Si dije horizontales, me equivoqué. En horizontal no tengo nada. Las verticales, digo yo. Vertical, acá tengo un poquito para arriba, acá tengo un poquito para arriba, acá tengo todo eso para abajo. La suma de Claro, todo eso me da algo son para abajo. máximas a la izquierda. Sí, es verdad, perdón. Claro, todo este valor es más grande y está también aplicado en todo ese cosa. Eso me genera que es más grande esto. ¿Esa es la pregunta? Sí, perfecto, ahí me quedó claro. Buenísimo. Bien, lo que es importante, volviendo al tema del centro de corte, es estas tensiones tangenciales que saldrían haciendo únicamente un análisis de Juravsky, me dan este momento torsor. Pero no está en equilibrio, le tengo que agregar tensiones tangenciales que compensen esto. No le tengo que agregar un momento torsor, porque esta cosa que están viendo en la izquierda no tiene un momento torsor. Le tengo que agregar tensiones tangenciales que sumadas a estas tensiones tangenciales justamente no me den un momento torsor. Lo de arriba gira
antihorario. Entonces le tengo que agregar tensiones tangenciales que generen un momento torsor horario para que esto más esto sumen 0. Y el valor de este momento debe ser igual al valor de este momento. Entonces, para calcular cuánto debe ser el momento generado acá abajo, simplemente calculo el momento torsor generado acá arriba. El momento torsor que tiene esto, lo voy a correr un poco, ese momento torsor lo calcula haciendo justamente tau por radio en el área. Debo ir calculando cada uno de estos taus, multiplicarlo por la distancia, que es este radio, integrarlo en todo el área, y eso me da el momento torsor generado por las tensiones tangenciales. Este mismo momento torsor debe ser generado en la parte de abajo en dirección contraria. Es decir, le tengo que agregar estas tensiones tangenciales que generan un momento torsor horario para que sumado a esto me dé 0. Y como es un perfil abierto, las tensiones tangenciales que generan únicamente torsión, las calculamos usando la teoría de Saint-Venant que daba este diagrama de tensiones tangenciales. Saint-Venant, para perfiles abiertos, daba un diagrama lineal con máximos en los extremos y 0 en el centro. Esto más esto me da 0. Y esa es la idea del centro de corte. Justamente esto sucede porque este corte no pasa por el baricentro. Perdón, no pasa por un eje de simetría. Pasa por este baricentro, que no es un eje de simetría. Genera esto según Juravsky, entonces esto no cumple las ecuaciones de equivalencia y le tengo que sumar esto. Y acá un pequeño disclaimer para muchos disclaimers en estas clases para intentar justificar a Juravsky. He visto en muchos apuntes que dicen cosas como en qué se equivocó Juravsky, o cuál es el error, o qué le faltó a Juravsky, o por qué está mal Juravsky. Juravsky no está mal. El hombre tiró esto y eso está perfecto para tensiones tangenciales promedios. Lo único que les da Juravsky son tensiones tangenciales promedios. Y estas tensiones son bien calculadas las tensiones tangenciales promedios que tiene en su perfil. ¿Cuál es la tensión tangencial promedio de esto? El promedio de esto te da 0. Y por eso Juravsky no lo calcula. Porque Juravsky no calcula más que un promedio. Calcula un promedio y este valor de acá es correctamente el promedio en ese espesor. Si ustedes no quieren el promedio y quieren algo más, bueno, Juravsky no está para eso. Tienen que agregarlo por separado. Entonces, agregan estas tensiones tangenciales de momento torsor, cuyo promedio es 0, para lograr la equivalencia de momento torsor. Bien. La idea del centro de corte es que este momento torsor lo calculamos de esta manera. Pero podemos buscar un punto que se llama centro de corte, que es este punto acá arriba, que es el punto, hay muchas maneras de definir centro de corte, pero una manera es el punto respecto al cual debería haber calculado el diagrama de características para que me dé el diagrama de momentos torsores, para que me dé este valor. Es decir, esta torsión, que en realidad lo debemos calcular de esta manera, esa torsión me debe dar igual a el corte por esta distancia al centro de corte. O dicho de otra forma, si calculo el momento generado por el corte respecto al centro de corte, me da el momento torsor que le debemos sumar a la parte de Juravsky para tener las tensiones totales generadas. El corte por la distancia del baricentro al centro de corte me da el momento torsor que le debemos agregar a la parte de Juravsky, a las tensiones que calcula Juravsky.
esta distancia del centro de corte, esto acá, esta distancia del centro de corte, suele estar tabulada para perfiles normales, está tabulada para perfiles normalizados, pero si la quiero calcular, no tengo que hacer otra cosa más que calcular estas tensiones tangenciales, dividirla por el corte, porque justamente igualo esto con esto, la distancia del centro de corte es ese momento torsor, dividido el corte. Ahora, esto es una propiedad geométrica de sección. Una propiedad geométrica de sección es como el baricentro. El baricentro no depende de las cargas. No depende del corte y no depende de la tensión tangencial real que tenga en un caso particular. Esto es una propiedad geométrica de sección. Esto que estamos haciendo acá es una manera didáctica de calcular el centro de corte. Podemos hacer otra cuenta un poco menos didáctica, haciendo simplemente distancia del centro de corte es la integral de tau por radio diferencial de área dividido corte. Pero tau es corte por el momento estático dividido j por b. Es decir, la distancia del centro de corte es la integral del momento estático dividido jb por esta distancia, que voy a llamar una distancia así, porque no es necesariamente el radio, diferencial de área. Y esto de acá sí tiene más pinta de propiedad geométrica de la sección. No aparece un tau, no aparece un corte, que son casos particulares, aparecen momentos estáticos como función, no es un valor de un momento estático, es la función del momento estático para todo punto de la sección, el j de la línea neutra, el ancho, que también puede ser función, una distancia, que también puede ser función, integrada en un área, cuenta media fea de escribir, pero ahora sí tiene pinta de realmente propiedades geométricas de la sección. Todas esas cosas, momento estático, j, ancho, distancias, áreas, son cosas de la geometría del perfil y no de la solicitación particular que tiene. Pero cuando hacemos las cuentas, solemos hacer esta cuenta porque didácticamente es más linda, pero es lo mismo que vimos antes. Es esa integral rara, es la distancia del centro de corte, y cuando van a los perfiles normalizados, hacen matemáticas e integrales y no lo que vamos a hacer nosotros. Pero bueno, no todo el mundo le gusta tanto la matemática, así que lo vamos a calcular de esta manera. Importante todo esto, lo que se deben llevar y van a hacer en el ejercicio es que cuando el corte no pasa por el centro de corte, a las tensiones que sacamos de Juravsky le tenemos que sumar tensiones de torsión. Y no nos podemos olvidar de esas tensiones de torsión. Y fíjense el signo que tienen. Van para allá. Y hay más de una manera de ver cómo va esto. O calculamos esto y le sumamos algo en sentido contrario, o vemos respecto al centro de corte que esa flecha, ese corte, respecto al centro de corte generaría esa torsión, y esa es la torsión que le debemos sumar. Importante el signo de esta cosa. Y esto Perdón, es el centro de Felipe, corte. Dale. ¿podés mostrar rápido cómo hacerlo del flujo de las tensiones en ese caso? ¿Esto? Sí, ese. Alejo, ¿estás ahí? Vos ibas a Sí, acá explicar estoy. el otro caso, ¿no? No este. Es un perfil C cuadrado, Sí, pero es lo mismo. Para el corte vertical o el corte horizontal. Vos ibas con el corte horizontal, ¿no? horizontal. Bien, Sí. entonces explico rápido este y Alejo explica en detalle el otro. Si no, o sea, explico medio rápido, Fernando, te pido disculpas, no porque falta tiempo, sino porque Alejo te va a explicar mucho detalle otro caso. Entonces, cuando termine de explicar Alejo, si quedan dudas, las hacemos después de Alejo. Pero bueno, tengo este corte, tengo esta línea neutra. Si tengo ese corte y esa línea neutra, arriba voy a tener la compresión. El diferencial de momento
me va a generar en toda la parte arriba de la línea neutra un diferencial de sigma de compresión. Como esto de acá es una cara libre, acá en esa cara no tengo tau. Y debo equilibrarlo con un tau en esta cara. Por Cauchy tengo eso. Agarro otro punto cualquiera. Acá. Corto eso. Toda la parte de arriba tiene un diferencial de sigma de compresión. Nuevamente, como esto era un borde libre, esto es un borde libre. Y debo equilibrarlo con un tau que está abajo, que no lo dibujé por mi perspectiva, pero que sale para afuera, que equilibra este diferencial de sigma. Por Cauchy va para allá. Va para allá. Calculo un último punto, ponele que ese de ahí. Y separo ese pedazo. Ahora, como esto es un borde libre, porque cuando corto yo puedo agarrar cualquiera de los dos pedazos que corté. Siempre que hacemos estos cortes para hacer estos análisis, separo una parte respecto de la otra. Y puedo agarrar o una parte o la otra. Estoy agarrando la parte más chica porque me es más fácil a mí, pero podrían agarrar la parte más grande. Pero, bueno, lo que corté es esto, y me voy a quedar con eso, que es esto. Y ahora sí, equilibro esa parte. Ahora, esto es un borde libre, esto es un borde libre. Y lo que es clave es que como corté la parte, como agarré la parte que está abajo de la línea neutra, la parte que está abajo de la línea neutra tiene tracción. Y eso es mi diferencial de sigma. Equilibro con un tau para allá. Cauchy. Y tengo que ir haciendo esas cosas. Fui muy rápido. ¿Pero se entendió, Fernando? Sí, se entendió bien. Bien. Entonces, bien. Ahora Alejo explica un flujo de tensiones en un 3D con más lentitud. Y si alguien no entiende, le preguntamos a Alejo. Alejo prepara el SketchUp. Mientras hago un comentario muy corto, pero ya va posicionándose. Pero cierro la idea del centro de corte. Bueno, entonces, siempre que el corte no pasa por un eje de simetría, me va a pasar esto. En realidad no siempre, que casi siempre que el corte no pasa por un eje de simetría, me va a pasar esto, que le voy a tener que agregar esta torsión. ¿Por qué digo en realidad no siempre? Porque es cierto, pero muy cierto, que el centro de corte, por ejemplo, está siempre ubicado en un eje de simetría. Entonces, ese es un eje de simetría. En algún lugar de ese eje va a estar el centro de corte. Lo otro que es cierto es que si tenemos aristas concurrentes a un punto, ese punto va a ser el centro de corte. ¿Con qué me refiero con aristas concurrentes? Hago una estrella rara, de cualquier forma, ahí le pifié, pero bueno, eso de ahí, que concurre a este punto, centro de corte. Tenemos, ¿qué secciones podemos usar? ¿Un doble T? Un doble T, no un T. Imagínense que ese es un doble T. Un eje de simetría, por ahí pasa el centro de corte. Otro eje de simetría, por ahí pasa el centro de corte. Ese es mi centro de corte. Cuando tenemos dos ejes de simetría, el centro de corte coincide con el baricentro. Lo mismo pasaría en una circunferencia. Si hago una circunferencia, todos los ejes son de simetría, el centro de corte coincide con el baricentro, pero hay un caso particular que se llama simetría polar. Y simetría polar es cuando tengo un polo y no es un eje que de a un lado del eje y al otro lado del eje tengo lo mismo, sino que tengo un polo y a un lado del polo y a otro lado del polo tengo lo mismo. Por ejemplo, ese rectángulo del otro lado tengo el mismo rectángulo. Es decir, el punto que tengo acá lo tengo acá. El punto que tengo acá lo tengo acá. Esto que estoy armando ahí es
un perfil con lo que se conoce como simetría polar. Y cuando tengo simetría polar, el polo coincide con el baricentro y coincide con el centro de corte. Y en realidad este es un sí y solo sí. Solo si el perfil tiene simetría polar, el baricentro coincide con el centro de corte. El caso de doble simetría es un caso particular de simetría polar. Lo que tengo acá, lo tengo acá. Lo que tengo acá, lo tengo acá. Lo que tengo acá, lo tengo acá. Esto tiene simetría polar. Y siempre que pasa eso, y solo si pasa eso, el baricentro va a coincidir con el centro de corte. Si no, lo único que sabemos es que está sobre ejes de simetría. Si hay aristas concurrentes, es donde concurren las aristas. Y si tenemos una cosa muy fea, estará ubicada en cualquier lugar. Por las dudas, esto es G, por ejemplo, ¿no? G y centro de corte no tiene por qué ser lo mismo. ¿Alguna pregunta de esto que ven en pantalla? Felipe, te hago una consulta. Si en el perfil doble T, una de las dos alas es más chica que la otra, ¿no? Entonces ya no tenés doble eje de simetría y Sí. tenés dos lugares donde hay intersección de sección, no sé cómo se llama, de Sí, sí. cambio de dirección. Que ahí ya no sabés dónde queda el centro de corte o cómo se hace. ¿Eso tiene simetría? Sí. En algún lugar va a estar por ahí. Justo este es el ejercicio que vamos a calcular más adelante, pero si tengo doble, si esto fuese igual a lo de arriba, el centro de corte coincide con el baricentro, ¿sí? Sí, por eso. Si el ala de abajo no existe, ¿dónde está el centro de corte? En la intersección de arriba. Bien, entonces, si el ala es igual, tenemos este caso. Si el ala no existe, tenemos este caso. Si el ala es más chiquita, tendremos un caso intermedio. Va a estar por ahí.